En la madrugada del lunes 16 de agosto de 2010, un avión comercial de la línea Aires se estrelló sobre la pista al aterrizar en la isla de San Andrés, en Colombia. La nave fue alcanzada por un rayo y al estrellarse contra la pista se partió en tres. A bordo viajaban 131 pasajeros quienes literalmente quedaron esparcidos sobre el pavimento con heridas leves o de mediana gravedad. Y milagrosamente solo una mujer anciana murió por infarto cuando la llevaban a revisión a un hospital. ¿Por qué no hubo más muertos? ¿Gracias a quién? María Carolina Carrillo, una abogada de 34 años que viajaba en ese avión, dijo: nuestras piernas nos salvaron. Mi novio y yo pudimos echarnos a correr en cuanto caímos al suelo. Catherine Love y su esposo Ramiro, ambos brasileños, dijeron: creíamos que el avión iba a explotar porque la gasolina comenzó a regarse por el lado izquierdo. Mi esposa y yo salimos como pudimos y corrimos. Afortunadamente llegaron los bomberos y socorristas y nos ayudaron. Si no fuera por ellos, hoy estaríamos muertos. El coronel David Barrero, comandante del Grupo Aéreo del Caribe de la Fuerza Aérea Colombiana, expresó: si los pasajeros están vivos es gracias a la pericia del piloto. A él es a quien hay que agradecerle que no ocurriera una mayor tragedia. Solo el gobernador de la isla de San Andrés, Pedro Gallardo, le atribuyó ese portento a Dios. En una entrevista que le hicieron en Radio Caracol, dijo: le damos gracias al Todopoderoso, a nuestro Dios, por el milagro que le ha concedido a este hermoso archipiélago. El capitán, el copiloto y toda la tripulación, a Dios gracias, están a salvo, con varias heridas, pero todos fuera de peligro. Únicamente a Él le debemos esta bendición. La palabra de Dios para nosotros hoy está en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Después de conocer la historia anterior, tenemos que preguntarnos: ¿por qué la mayoría de la gente no ve a Dios detrás de los favores que recibe? ¿Por qué es tan fácil atribuirle a la gente, a la buena suerte o a la naturaleza los favores que recibimos? ¿Es tan difícil decir, ¿fue Dios el que lo hizo? En ocasiones preferimos amargarnos contra Dios porque, según nosotros, no nos ayuda, y pensamos que mejor nos ayudó la vecina o nuestro pariente que Dios. Necesitamos tener ojos que vean a Dios detrás de las bendiciones. La Biblia registra el ejemplo de un hombre de Dios que supo ver a Dios detrás de las cosas buenas que le ocurrían. Se trata de Nehemías. Nehemías, quien vivía en Persia, había recibido tristes noticias sobre el mal estado en que estaba la ciudad de Jerusalén, la ciudad de sus padres, y quiso hacer algo al respecto. Oró, ayunó y esperó. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle el vino al rey, como Nehemías nunca antes había estado triste delante del rey, éste le preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Nehemías sintió mucho miedo y le respondió: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. En ese momento Nehemías se encomendó al Dios del cielo y le dijo al rey: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, le preguntó el rey. Nehemías le propuso un plazo y en cuanto se lo propuso, el rey aceptó enviarlo. Nehemías ya tenía el permiso del rey, pero aún faltaban otras cosas, así que añadió: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me dejen vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. La Biblia dice literalmente: el rey accedió a mi petición porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Así que Nehemías se fue y cuando se presentó ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregó las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que le escoltaran su caballería y sus capitanes.
Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, les contó a sus compatriotas de la gran ayuda que Dios le había brindado y lo que el rey le había dicho. Así que se animaron y exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas, y unieron la acción a la palabra. Nehemías pudo atribuirle los favores recibidos al rey Artajerjes, a los gobernadores que lo ayudaron, al ejército que lo protegió, al guardabosques que le abasteció de la madera necesaria. Pero él prefirió atribuirle todo a Dios. Las frases que usó Nehemías fueron: la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y la gran ayuda que Dios me había brindado. Él sabía ser agradecido. Aprendió a ver la bondad de Dios detrás de las cosas buenas que le ocurrían. Hay una hermosa historia que voy a contarle. Un hombre miraba por la ventana de su casa, triste y melancólico, porque no podía tener todas las cosas que deseaba. En eso miró que un hombre buscaba comida en los botes de basura y, reaccionando, dijo: Dios, perdóname. Gracias, porque no soy ese hombre. Ese hombre también se quejaba mentalmente de su mala fortuna cuando vio pasar cerca de él a otro en muletas y que le faltaba una pierna. Reaccionando dijo: Dios, perdóname, gracias porque no soy ese hombre. El hombre de las muletas también lamentaba su suerte cuando de pronto un auto embistió a un hombre que atravesaba la calle y lo dejó muy mal herido tendido sobre el pavimento. Reaccionando, este hombre dijo: Dios, perdóname, gracias porque no soy ese hombre. El que fue atropellado y estando en el hospital renegaba de lo que le había ocurrido, aunque se estaba recuperando favorablemente. Pensaba en su lamentable situación cuando vio que de una de las camas del hospital retiraban envuelto el cuerpo de alguna persona que había fallecido. Reaccionando, el hombre dijo: Dios, perdóname, gracias porque no soy ese hombre. Y la historia termina aquí. ¿Sabe por qué? Porque el único que ya no pudo agradecer fue el fallecido. Yo he aprendido en la vida que Dios se esconde detrás de las personas y de las circunstancias que nos son favorables. Nos recuerda su humildad. ¿No por eso el Señor Jesús, cuando nació, fue acostado en un pesebre? ¿No por eso hizo su entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito? Tenemos que aprender a ver a Dios detrás de las bendiciones recibidas y tenemos que aprender a darle las gracias a Él porque es Él el que nos da las bendiciones, aunque utilice diversos canales para hacérnoslas llegar. Dios es el dador de todo, aunque se esconda, aunque no lo veamos. Así que aprenda a mirar a Dios detrás de los acontecimientos buenos que le ocurren. Es Él quien hace que las personas nos ayuden. Es Él quien hace que las cosas se nos faciliten. Es Él quien hace que recibamos regalos que no esperábamos. Miremos a Dios detrás de los acontecimientos buenos que nos ocurren. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. Amén.